Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro video de Coltem Química Contigo. En esta ocasión vamos a hablar de los biotensoactivos. Vamos a hacer algunos comentarios en relación a este tipo de tensoactivos. En videos anteriores hemos tenido la oportunidad de hablar con ustedes acerca de los tensoactivos. El profesor Arturo nos habló de estas moléculas anfifílicas donde tienen una parte que no le gusta estar con el agua y una parte que sí le gusta estar con el agua. ¿Sí? Estos tensoactivos los encontramos presentes en diferentes partes de la actividad humana. En el momento en que nos bañamos, cuando colocamos un poco de champú en nuestro cabello y comienza a hacer espuma, esa espuma es la evidencia de la presencia de los tensoactivos. Cuando nos lavamos las manos y generamos esta capa de película sobre la superficie de nuestras manos, ahí están presentes los tensoactivos. Cuando nosotros queremos limpiar la ropa, limpiar el piso, ¿sí? Ahí están presentes los diferentes tipos de tensoactivos para darle esa consistencia espumosa a unos huevos revueltos. Ahí están presentes los tensoactivos. En la característica esponjosa de un pan, ahí están presentes los diferentes tensoactivos. Entonces, en diferentes partes de nuestra actividad humana podemos encontrar a los tensoactivos. ¿Sí? Esos tensoactivos nos permiten incorporar aceite en el agua o el agua en aceite. ¿Sí? Fabricar ese tipo de sistemas donde podemos incorporar en el agua cantidades importantes de algún aroma, de algún principio activo, de un fármaco, de algún sabor. Entonces, de esa forma, con ayuda de los tensoactivos, podemos incorporar materiales grasosos en el agua. ¿Sí? Debido a que forman una estructura muy particular que se conocen como agregados moleculares de los cuales ya nos hablaron en videos anteriores. Esos agregados moleculares permiten encapsular, envolver a la grasa para que pueda ser incorporada en el agua. Los biotensoactivos tienen exactamente la misma estructura, una parte que le gusta estar con el agua y una parte que no le gusta estar con el agua. Algunas familias de estos biotensoactivos son los glicolípidos. Noten que tienen la palabra glico que nos da la idea de azúcar, de dulce. ¿Sí? Entonces, esta parte de glico está formada por una estructura similar al azúcar, pero hay diferentes tipos de azúcar, azúcar, por ejemplo, de caña, azúcar de diferentes frutos, azúcar que se encuentra en la miel. Esa estructura del azúcar va cambiando. Hay diferentes tipos de azúcares. Entonces, esos azúcares diferentes se encuentran en la estructura de estos biotensoactivos que le dan la característica de ser solubles en agua. Y la parte de los lípidos nos recuerda a grasas, aceites, que es la estructura que se encuentra de este lado, marcada en color rojo, que es lo que le da la característica de no disolverse con el agua o que le permite incorporar grandes cantidades de aceite en el agua. También encontramos otro tipo de biotensoactivos que son los flavolípidos. Esos flavolípidos son producidos principalmente por algunos organismos acuáticos. Esta parte en color azul que vemos es la parte que es hidrofílica y es una parte que encontramos o que es similar a una molécula que encontramos en el torrente sanguíneo que permite incorporar cantidades importantes de fierro como parte de los nutrientes, como parte de los minerales que se requieren en la sangre. También tenemos otro tipo de tensoactivos, biotensoactivos, que es la surfactina. Esta surfactina está formada por un conjunto de aminoácidos. Estos aminoácidos que hemos escuchado mencionar al nutriólogo que se encuentran en ciertos granos, en ciertos vegetales, en la carne, por ejemplo. Esos aminoácidos son importantes para poder nutrirnos, ¿no? Entonces, esos aminoácidos también los encontramos en este tipo de tensoactivos que es la surfactina, formando una especie de corona. Esta estructura de corona le da unas características diferentes a cualquier otro tensoactivo que vamos a ver un poco más adelante. ¿De dónde provienen estos biotensoactivos?
pues provienen de diferentes rutas metabólicas, vienen de los diferentes procesos en plantas. Por ejemplo, en las plantas podemos encontrar a los biotensoactivos que se conocen como las saponinas, ¿sí? Por un ejemplo es la shishi. La shishi es una fibra que viene de un tipo de maguey, que cuando ustedes colocan esta fibra en agua, van a ver la presencia de espuma. Esta espuma es una evidencia macroscópica de la presencia de los tensoactivos. Esta fibra shishi se utilizaba en el mundo prehispánico para lavar telas finas, para lavar el cabello. Esta, esta, este tipo de jabón era capaz de remover grandes cantidades de aceite del cabello o grasa del cabello o aceites y grasas de fibras textiles. Otros biotensoactivos los podemos encontrar en las rutas metabólicas de ciertos animales, por ejemplo, la vaca para poder producir la leche, que es una emulsión, son gotas de aceite incorporadas en agua. Se requiere de la presencia de un tipo de biotensoactivo para lograr esta incorporación de aceite en agua. Y ese biotensoactivo lo produce la vaca a partir de algunas rutas metabólicas, ¿sí? Del procesamiento de sus propios alimentos, surgen estos biotensoactivos. Pero en general, los biotensoactivos los podemos encontrar en mayor medida de diferentes rutas metabólicas producidas por algún tipo de bacteria o algún tipo de hongo. Entonces, de ahí es donde surgen la mayor parte de los biotensoactivos que se utilizan actualmente en diferentes industrias, como la farmacéutica o la industria alimentaria. Esta producción o biosíntesis de biotensoactivos no es nueva, ya se conocía de 1950, es la producción de ciertos biotensoactivos que se utilizaban en la remediación de suelos. Sin embargo, no se utilizaban, por ejemplo, en la farmacia o en la industria de los alimentos, debido a que el producto resultante de esa biosíntesis traía consigo otros componentes que podían ser tóxicos. Entonces, actualmente ya se tiene la tecnología para poder obtener un biotensoactivo lo suficientemente puro para poder incorporarlo a las formulaciones de cosméticos, de alimentos o de fármacos. Y esta forma de purificación puede ser de dos tipos. O aislamos la bacteria en un tipo de cepa particular, solamente nos quedamos con un tipo de bacteria, alimentamos a esta bacteria para que consuma azúcares o hidrocarburos y dé como resultado al biotensoactivo. O eh, en un cultivo de diferentes bacterias, alimentamos a ese cultivo con azúcares o hidrocarburos y nos va a dar el biotensoactivo, pero con diferentes componentes. Y el paso que sigue es lograr separar de ese conjunto de componentes al biotensoactivo. Actualmente se tiene la tecnología necesaria para poder lograr esta separación. De forma que los biotensoactivos actualmente tienen la característica de ser biodegradables, biocompatibles y poder ser digeridos por el cuerpo humano. Cuando decimos que tiene biodegradabilidad, nos referimos a que diferentes microorganismos que podemos encontrar en el suelo, que podemos encontrar en el agua, son capaces de consumir estos biotensoactivos y dar como resultado moléculas que no tengan toxicidad o que su toxicidad sea muy baja. A diferencia, por ejemplo, de los tensoactivos sintetizados o que provienen de la industria petroquímica, cuando se descomponen, hay la probabilidad de que se produzca una molécula que sea mucho más tóxica. Es el caso, por ejemplo, del nonil fenoletoxilado, un material que había una época en donde se utilizaba para todo, en todas las industrias, pero después diferentes estudios mostraron que en el momento en que se descompone el resultado de la actividad microbiana, eh, da como resultado moléculas que tienen capacidad endocrina disruptora y son mucho más tóxicas y generan un daño en diferentes ecosistemas. En cambio, los biotensoactivos tienen la característica de que cuando se descomponen, produzcan moléculas que no sean mucho más tóxicas o que no sean tóxicas.
Otra característica es su biocompatibilidad. La biocompatibilidad se refiere a que puede ser incorporada en el cuerpo humano sin que reaccione con los diferentes fluidos del cuerpo humano, dando como resultado otros componentes que sean nocivos. En este caso, estas moléculas son biocompatibles, significa que no producen otras moléculas nocivas o que no interactúan de forma negativa con los fluidos o tejidos del cuerpo humano. Entonces pueden ser incorporados en el cuerpo humano sin que se presente ningún problema. Por ejemplo, cuando un recién nacido nace, sus pulmones vienen colapsados. Para poder comenzar o promover la respiración, se requiere ya sea de una nalgada en las pompas del bebé o adicionar un tipo de tensoactivo, un biotensoactivo que sea capaz de liberar los pulmones del bebé. Entonces, adicionar ese material implica adicionar un material que no dañe el cuerpo del bebé, es decir, que sea biocompatible. Y por eso se prefiere usar biotensoactivos que tienen esta capacidad de desplegar los pulmones del bebé sin dañar los tejidos, los fluidos de esta criatura. Otro característica es su digestibilidad. Esta característica significa que si nosotros no los consumimos, estos biotensoactivos, ya sea porque están presentes en alguna formulación de alimentos, en el momento en que comienza el metabolismo, se pueden descomponer y ese proceso de descomposición nos da como resultado moléculas nocivas. Entonces, vean que todo está ligado al hecho de que cuando se descomponen los biotensoactivos no producen componentes nocivos. Y la digestibilidad está relacionado con esta característica de los biotensoactivos. Y las aplicaciones de estos tensoactivos abarcan las aplicaciones de los tensoactivos comerciales que actualmente encontramos en el mercado, fabricación de emulsiones, fabricación de jabones, en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, en la remediación de suelos. Pero debido a estas características de biocompatibilidad, biodegradabilidad y ser digeridos por el cuerpo humano, se pueden utilizar con una mayor amplitud, por ejemplo, en la remediación de suelos. Para remediar el suelo, lo que se está buscando es remover metales pesados mediante la encapsulación en agregados moleculares que van a formar los tensoactivos. Entonces se remueve, después se lava ese suelo con agua y es removido estos metales pesados a través de ese lavado. Entonces, si nosotros somos capaces de adicionar componentes que no sean más tóxicos de los que estamos lavando, entonces damos una ventaja a este proceso de remediación de suelos, porque ya no vamos a adicionar más contaminantes que sean tóxicos, sino vamos a adicionar un biotensoactivo que es biocompatible y biodegradable. Entonces, le da una ventaja al proceso de remediación de suelos utilizando los biotensoactivos. O por ejemplo, en la recuperación mejorada de crudo, no tenemos crudo embebido en roca y en esa roca aún queda una cantidad importante de crudo, de petróleo. Entonces, para poder quitar de ahí el petróleo, se requiere lavar la roca. Entonces, para lavarla, se requiere de un tensoactivo o de un surfactante. Este tensoactivo va a ser capaz de remover el petróleo de la roca. Si nosotros adicionamos un componente, un biotensoactivo que sea biodegradable, entonces vamos a adicionar un componente que una vez que haga su tarea pueda ser descompuesto por diferentes microorganismos sin que se produzcan componentes que sean todavía más tóxicos. Entonces, esa es su característica principal y por lo cual se ha reportado el uso de biotensoactivos en este proceso de recuperación mejorada de crudo. La capacidad de ser biocompatible y ser digerido por el cuerpo humano le da la ventaja de poder usarse sin ningún problema en la industria de los alimentos. Por ejemplo, en la distribución de herbicidas o pesticidas sobre las hojas de los diferentes frutos, utilizando estos biotensoactivos, sin el temor de agregar un componente que sea todavía más tóxico.
O, por ejemplo, en la fabricación de emulsiones que van a ser usadas para el consumo humano, si utilizamos biotensoactivos, vamos a garantizar que no se produzcan otros componentes que sean tóxicos. Entonces, las características de biodegradable, biocompatible y de ser digeridos por el cuerpo humano le permiten a estos biotensoactivos usarse en diferentes ramas industriales, desde la alimentaria, la farmacéutica, la cosmética o en la remediación de suelos. Por ejemplo, el caso de los glicolípidos, estos materiales que en su parte hidrofílica tienen una molécula que es afín al agua, que son azúcares, y la parte hidrofóbica son grasas o aceites, le da una capacidad de formar una emulsión, es decir, de dispersar gotas de aceite en el agua. ¿Sí? Dentro de esas gotas de aceite puede haber algún aceite esencial, algún aroma, algún sabor. Entonces, para lograr fabricar una emulsión que dure en el tiempo, que pueda durar un año, que pueda durar 2 años, que pueda durar en un tiempo específico, se requiere de la presencia de tensoactivos. Y si esa emulsión va a ser incorporada en el cuerpo humano o si va a ser consumida o si va a ser usada como un cosmético, es importante que el tensoactivo sea biocompatible con el cuerpo humano y por eso es común usar, por ejemplo, los glicolípidos. Estos materiales tienen esas características de ser biocompatibles y además pueden proveerle de una estabilidad de años a una emulsión. Otras características, otros usos de estos biotensoactivos, por ejemplo, en el caso de la surfactina, que habíamos hablado que es un conjunto de aminoácidos formando esta corona, se ha reportado que tiene una gran capacidad antimicrobiana. ¿Sí? Es capaz de remover la placa bacteriana, por ejemplo, en dientes, ¿sí? Que se forma en los dientes, que se forma en diferentes superficies, es capaz de reducir el número de bacterias, pero además se ha visto que son capaces de inactivar ciertos virus, por ejemplo, el virus del herpes o el virus, el retrovirus, algunos retrovirus. Entonces, esta surfactina es un candidato muy interesante para usarse como desinfectante, sobre todo en estos momentos en donde ha mostrado esta surfactina ser efectiva en la desactivación de ciertos virus. ¿Sí? No de todos, pero sí de ciertos virus, como les comentábamos, el virus del herpes o algunos retrovirus. Entonces, esos son algunas generalidades de los biotensoactivos. Como vemos, tienen propiedades similares a los tensoactivos sintetizados, ya sea por vía petroquímica o mediante el proceso de saponificación, pero a diferencia de estos materiales, esos biotensoactivos tienen las características de ser biocompatibles, biodegradables y poder ser digeridos por el cuerpo humano. Entonces, lo que se busca actualmente es sustituir a los tensoactivos comunes, a los tensoactivos comerciales de origen petroquímico, por estos biotensoactivos para darle este valor agregado de biocompatibilidad, biodegradabilidad y digestibilidad. Entonces no queda más que agradecerles su amable atención y invitarlos a nuestro próximo curso que se llama Formulación 1, donde vamos a hablar de los sistemas dispersos, su importancia, sus propiedades. Vamos a hablar de los surfactantes, que es una forma diferente de decir o de hablar de los tensoactivos. Vamos a hablar de los diagramas de formulación, son rutas, son mapas por los cuales podemos encontrar un sistema disperso con que tenga cierta función. Vamos a hablar de los agentes de viscosidad que le dan un valor agregado a nuestra formulación, si tiene un comportamiento viscoso o reológico diferente, ¿sí? En cada momento, ya sea aplicándose o una vez que dejamos de aplicarlo. Y en estos momentos es importante hablar de los desinfectantes, que tensoactivos como la surfactina es capaz de desinfectar, de tener esa actividad antiviricidal o antimicrobiana. Entonces los invitamos a nuestro próximo curso y muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.